prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. El Señor dice, muy bien, vamos a Marcos capítulo 5, Mark chapter 5. Vamos a entrar en la escritura. Dice el versículo 25, léalo conmigo fuerte si puede. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de ¿qué cosa? De un flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba como cuando, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré ¿qué cosa? Seré salva. Vamos a ir al versículo 29. Y enseguida, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Así es la fe audaz. La fe audaz trabaja dígalo conmigo, la fe audaz trabaja enseguida. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Vamos al versículo 34 y cerramos la lectura. Versículo 34. Cristo mira a esta mujer y le dice: hija, ayúdeme, dígalo fuerte, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y la iglesia dice amén. Toque al vecino y dígale: el proceso de la fe. Dígale: hoy vamos a aprender el proceso de la fe. Puede tomar su lugar ahora sí. Amen. You may be seated. Are you okay? You're good? You stay with me? Okay. Muy bien. El proceso de la fe. La semana pasada comenzamos este mensaje titulado El proceso de la fe, y hablamos acerca de la ley de la fe. ¿Cuántos aprendieron de la ley de la fe? No tenemos tiempo para repasar porque este mensaje va a ir mucho más profundo, pero le quiero decir algo. Si usted no estuvo acá la semana pasada, o si no lo entendió, anote esto. Existe una ley llamada la ley de la fe. Hay muchas leyes en el universo, hay leyes universales, pero existe una ley llamada la ley de la fe. Y la ley de la fe, escriba esto: la ley de la fe es superior a cualquier otra ley universal. Por eso en la Biblia usted encuentra milagros que desafían la química, la física, todo lo que para el hombre es imposible. Usted ve que con Dios todo es. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Vamos bien? Ok. La ley de la fe es superior a cualquier otra fe. Por eso Cristo dijo: para el que cree, todo, diga conmigo, todo es posible. Porque la ley de la fe supera toda otra ley universal. Yo le contaba la semana pasada que es a través de la fe, y únicamente a través de la fe, que tenemos acceso al mundo espiritual. No hay otra forma de adquirir lo espiritual si no es a través de la fe. Es la única forma para tener acceso al mundo espiritual y para poder transferir del mundo espiritual al mundo natural todo lo que existe. ¿Alguien está aquí todavía?
¿Lo entiende? ¿Vamos bien? La salvación, que es algo eterno, únicamente se puede recibir a través de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y hay gente que piensa que eso es todo en el mundo espiritual. No, la salvación es el punto de entrada a la eternidad. Pero desde ese punto en adelante, Dios quiere que traigamos el reino a la tierra. Ok, voy a decir de nuevo. La salvación es el punto de entrada a lo que es eterno. Pero lo que es eterno no es simplemente para cuando usted se muera. La eternidad existe hoy. Es una realidad presente. Y Cristo dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Que la realidad que existe en el cielo se manifieste en la tierra. ¿Vamos bien? La salvación es el punto de entrada, pero no es el final, es el comienzo. De ahí en adelante, todo lo que Dios tiene para ti, para mí, se requiere fe y se necesita de fe. ¿Para qué? Para transferir del cielo todo lo que es de Dios a la tierra. La escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La escritura nos enseña a batallar la buena batalla de la fe. Es una batalla continua hasta el día que mueres. Until the day you die. Necesitamos crecer en la fe. Y hace 3 semanas atrás hablamos acerca de la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos recuerdan que todo esto comenzó con un mensaje llamado Fe Audaz? Y en el mensaje de Fe Audaz hablamos de Josué y hablamos de cómo Josué oró para que el sol ¿cuántos recuerdan? Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y Dios nos dio una palabra basado en ese mensaje, donde Dios le declaró a la iglesia, y yo no sé quién lo oyó y quién lo entendió y no sé quién lo creyó, pero Dios nos dio un mensaje y nos dijo: antes de que el sol caiga en el 2024, el Señor te dará la victoria. Dios quiere darte la victoria. God wants to give you the victory. Antes de que el sol caiga, que tú le digas: Señor, que este año no termine, que el 24 no se cierre, que el sol no se ponga hasta que yo vea la victoria en lo que tú me has prometido. Le da un aplauso al Señor si usted lo entendió. Hablamos de Josué, hablamos del sol detente en Gabaón, y dentro de esos ejemplos bíblicos hablamos de la mujer del flujo de sangre. Una mujer que, dice la escritura, no tenía una cita con Jesús. Jesús no iba a orar por ella. Ella nunca pidió oración. Jesús iba a la casa de Jairo, y camino a casa de Jairo, esta mujer vino por detrás, se abrió paso entre la multitud, tocó a Jesús y arrebató el milagro que ella necesitaba. Diga conmigo: fe audaz. No tenía permiso, pero aún así lo hizo. No tenía una cita y aún así la consiguió. Jesús no oró por ella y aún así recibió la sanidad. Y yo le decía que los que tienen fe audaz siempre recibirán el milagro antes que los que están esperando. El que tiene fe audaz, Jairo pidió primero, pero la mujer del flujo de sangre recibió el milagro primero, por una fe audaz. Y lo que el Señor me llamó la atención, what the Lord called my attention to, cuando yo leí este pasaje, el Señor llamó mi atención a entender que esta mujer pasó, escúcheme aquí con atención, porque aquí es donde vamos a entrar
de lleno en el mensaje. Esta mujer pasó de 12 años de sufrimiento, de 12 años de ir de mal en peor, de 12 años de llegar al punto donde tal vez tú dices, ¿qué más voy a hacer? Y ahora, ¿qué más puedo hacer? Y ella pasa del punto de la desesperanza al punto de tener una fe audaz. Y la pregunta clave es, ¿cómo? ¿Cómo pasas de estar al borde de la muerte sin ninguna esperanza después de tanto tiempo de sufrimiento y en un instante llegas a tener esa clase de fe que dice, Señor, si tan solo te toco, yo sé que el flujo de sangre parará? Y eso es lo que quiero mostrarte en este día. That's what I want to show you today. Acompáñame a Marcos capítulo 5. Vamos a hablar del proceso de la fe. Let's talk about the process of faith. En el versículo 25, Marcos nos escribe y nos cuenta un poco acerca de la historia de la mujer. Si usted va a relacionarse, usted tiene que entender su historia. You have to understand her story. Miren los detalles. Vamos a repasar detalles de la historia de la mujer. Versículo 25. Y dice, pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Esta mujer por 12 años había padecido de un flujo de sangre, una hemorragia en su cuerpo. Ella había estado perdiendo sangre por 12 años. Ahora usted lo lee rápidamente, tan rápido como yo, pero hay un contexto cultural a esto que la escritura no habla. ¿Cómo así, pastor? Bueno, sencillo. Esta es una mujer judía dentro de una comunidad judía, regida por una ley judía. Y la ley judía de su día, de su época, decía que si una mujer tenía un flujo de sangre, no podía tener contacto con ninguna otra persona, porque al tocar a alguien iban a ser considerados inmundos también. Escúcheme acá. Lo que quiere decir que si esta mujer era casada y si esta mujer tenía hijos, no podía tener contacto con su familia. No lo había tenido por 12 años. Por 12 años no había podido tocar a sus hijos. Por 12 años no había podido compartir con su familia, con su esposo, con su comunidad. Tenía que estar aislada. No estamos hablando de un problema de salud solamente. No estamos hablando de un problema físico. Estamos hablando también de un problema emocional, an emotional problem. Esta mujer estaba no solamente sin fuerza física, emocionalmente estaba sin fuerza, marginada por su comunidad, mirada como una mujer inmunda dentro de su comunidad, aislada, sola. Ahora, como si fuera poco, el versículo 26 dice, léalo conmigo, dice, y había sufrido ¿cuánto? De muchos, ayúdeme acá, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y miren lo que dice a continuación, y había ¿qué? Gastado todo lo que tenía. No solamente había un problema físico, no solamente había un problema familiar, no solamente había un problema emocional, había un problema económico, porque no tenía, lo había gastado todo, no tenía nada, ningún doctor le había dado solución, había sufrido mucho y termina diciendo, y antes le iba peor. Ahora, imagínese el cuadro completo ahora sí. Porque hoy en día uno puede estar enfermo y dice, bueno, es solamente una enfermedad. Pero el cuadro de esta mujer es mucho más complejo. Ella estaba
ante una situación sin esperanza? Cuando el médico te dice no hay solución ya. Cuando gastaste todo lo que tenías y ya no hay más dinero, ¿en qué pones la esperanza? What do you trust in now? La lógica, escuche esto, porque yo quiero que usted analice esto conmigo. La ley natural y la lógica humana le dice a alguien en esta situación: no hay solución. Ríndete. Give up already. Mejor muérete ya. ¿Para qué sigues en esto? ¿Para qué continúas creyendo y esperando? Esa es la ley física, esa es la ley humana. Eso es lo que el enemigo siempre tratará de hacer ante cualquier situación imposible. El enemigo siempre te enviará una invitación a rendirte. Escuche esto, el diablo quiere que pierdas la fe. He wants you to lose faith. Él quiere que te rindas totalmente. Decimos que tires la toalla, que cuelgues los guantes o los guayos si juegas fútbol. ¿Cuántos aquí están o han estado en una situación de imposibilidades? Levante su mano. ¿Has estado, estás en una situación de imposibilidades que no es tan diferente a los de esta mujer? Tal vez no tienes los 4 áreas, pero tal vez una de las 4, 2 de las 4. Y tal vez no es algo que pasó ayer, tal vez es algo con lo que has batallado por muchos años. 12 años. 12 años sangrando. 12 años perdiendo fuerza, perdiendo esperanza. Pero yo quiero decirte 2 cosas muy puntuales hoy. I want to tell you 2 quick things here. Si tú dices, pastor, yo estoy en una situación de imposibles. Pastor, yo estoy en una situación de desesperanza. Yo quiero recordarte hoy, número 1, que la adversidad es el terreno fértil donde la fe se siembra y los milagros se cosechan. Yo quiero recordarte hoy que la adversidad, diga conmigo, la adversidad es el terreno fértil. Vamos, dígalo con fe, diga, la adversidad es el terreno fértil donde la fe se siembra y donde los milagros se cosechan. Yo quiero recordarte en esta mañana que tú le sirves a un Dios que se especializa en lo imposible. Yo quiero recordarte en esta mañana que tú le sirves a un Dios, has creído en un Dios que lo imposible es su especialidad, que lo que el hombre no puede hacer, que cuando la fuerza del hombre termina, ahí comienza la gracia de Dios a tocar las vidas y los corazones. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Y le voy a decir algo más. And I'm going to tell you something else. Diga conmigo, este mes de diciembre, el Señor nos ha dado una palabra. God has given us a word. Y la palabra es la siguiente: en este mes de diciembre, si tú le puedes creer a Dios, Él va a detener el sol en tu vida. Si tú le puedes creer a Dios, tú vas a ver milagros sobrenaturales que no estaban en la agenda, pero que tú vas a arrebatarle al Señor. Veo como 5 personas con fe hoy. Toca a alguien y dile, yo voy a ver el milagro. Dígale, no sé tú, pero yo lo voy a ver. Dígale, si tú no lo quieres ver, yo voy a tomar el tuyo y el mío también. Tell them, if you don't want to take it, I'm going to take your miracle too. Alguien dice amén. Fe audaz. ¿Cuál fue el proceso? What was the process, pastor?
¿Cuál fue el proceso por el cual esta mujer fue transformada? Versículo 27. Vamos ahora sí, let's go in there. Vamos aquí a la palabra. ¿Qué dice el versículo 27? Ayúdeme. ¿Qué dice? Cuando ¿qué? Cuando oyó hablar de Jesús. Deténgase ahí. 12 años de sufrimiento, 12 años sin esperanza, gastar todo, empeorar, pero todo cambia en el versículo 27. Everything changes in verse 27. Y cambia con estas palabras: cuando oyó hablar de Jesús. Y anote esto, porque vamos a hablar del proceso de la fe. El proceso de la fe siempre comienza con el oír, y el oír la palabra de Dios. Anótelo. La vida de esta mujer comienza a transformarse cuando oyó hablar de Jesús. La fe siempre inicia con el oír. It begins by hearing. Anótelo, el proceso de la fe siempre inicia por el oír. Ella oyó hablar de Jesús, y yo me preguntaba, ¿y qué habrá oído ella? What must have she heard? What did she hear about Jesus? No dice qué fue lo que oyó, pero dice que oyó hablar de Jesús. Yo me imagino que alguien se le acercó y le contó: yo conocí un paralítico, a Jaimito, el paralítico de Hallander, lo conocí. Imagínate, pasó uno llamado Jesús, y cuando lo tocó, lo levantó y comenzó a caminar. Yo me imagino que otra persona conocida de ella le dijo: ¿te acuerdas de Pepito, el que nació ciego? Sí, me acuerdo de Pepito. Imagínate que un tal Jesús pasó por la aldea, le puso lodo en los ojos, y cuando él se lavó, vio con claridad. ¿Alguien está aquí todavía? Yo me imagino que alguien le dijo: mira, ¿te acuerdas de Lázaro, el muerto, el que murió, el hermano de Marta y María? ¿Te acuerdas? ¿Te llegó la noticia que murió? Sí, me llegó la noticia. Pues imagínate que ese Jesús llegó a su aldea y lo levantó después de 4 días de muerto. Diga conmigo: la fe viene por el oír. Ella oyó algo que despertó su fe. Ella oyó algo que la hizo creer. Something that made her believe. Y yo quiero que entiendas que en el mundo espiritual la fe viene por el oír. Vamos a Romanos capítulo 10. Acompáñeme, por favor. Este es el proceso de la fe. This is the process of faith. I'm hearing some feedback over here. Si me ayudan, por favor. Este es el proceso de la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romans 10, 17. Si lo tiene, dígame amén. 2 personas. Búsquelo, téngalo ahí. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice? Así que la fe... Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente de la fe? Si tú necesitas la fe de Dios, ¿qué necesitas hacer? No dice leer la palabra. Pon atención, le voy a enseñar. Escúcheme acá. La escritura no dice la fe viene por leer la palabra. La escritura dice la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora le voy a explicar algo. En griego existen 2 palabras diferentes cuando menciona
la palabra palabra. Hay dos palabras. La primera es logos. Diga conmigo, logos. Anote esto. Esto le va a ayudar muchísimo en su vida espiritual. El logos es la palabra escrita. Cuando usted lee, usted está leyendo el logos. Y mucha gente lee el logos, pero no oye el rema. Pastor, ahora sí. Dos palabras. La primera es la palabra logos. Logos quiere decir palabra escrita. La segunda palabra en griego es rema. Rema quiere decir palabra hablada, spoken word. Y aquí el escritor dice: así que la fe es por el oír, y el oír por el rema de Dios. La fe no viene, se lo voy a decir de esta forma: todos pueden leer el logos, pero no todos oyen el rema. Lo importante no es simplemente leer la Biblia. Pastor, ya leí, ya hice el devocional. Amén, ahí comienza todo. La pregunta más importante es: leíste el devocional, leíste la escritura, pero la pregunta importante es: ¿oíste a Dios en la escritura? ¿Te habló Dios directamente? Yo recuerdo hace años atrás, cuando yo leía la palabra del Señor y hacía mi devocional y escribía y iba camino al trabajo o me ponía a trabajar, recuerdo que un día el Espíritu Santo me tocó el hombro y me dijo: David, ¿qué te hablé esta mañana? Y yo me quedé pensando: no, Señor, pues yo leí acerca de Josué y leí acerca de... Y no le pude responder al Espíritu Santo. I couldn't answer. Y el Espíritu Santo me dijo: leíste, pero no me oíste. Y no te aprovecha de nada. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra sola es conocimiento. Hay gente que te puede dar versículos de tapa a tapa. Y le tengo otra noticia: el diablo también. No se impresione por el que te puede citar versículos. Impresiónese por aquel que oye la voz de Dios, la sigue, la practica y hace cosas a través de la fe en lo que han oído. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. La fe viene por oír a Dios. La fe viene por oír a Dios. Cuando tú sabes que es Dios el que te está hablando, la fe se despierta en el corazón. Cuando tú sabes que es la voz de Dios y no la del hombre, la fe estalla en el corazón. La fe se genera en el corazón. ¿Cuántos entienden? Y miren lo interesante de esto. Dios quiere que todos los días tú vayas a la palabra y oigas su voz. Y por eso el diablo te batalla tanto para que no leas la escritura, porque si no lees nunca vas a oír a Dios. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene lugares donde Él habla? Por eso el diablo no quiere y te va a batallar y te va a pelear para que no vengas a la casa de Dios. So you wouldn't come to the house of God. Porque cuando hay una casa donde Dios habla, el enemigo sabe que si oyes esa palabra y esa palabra llega a tu corazón, la fe se va a despertar y tu situación y tu adversidad va a comenzar a cambiar si recibes el rema de Dios. Por eso hay tanta batalla. That's why there's such a big battle. Por eso el diablo te hace la vida imposible para que no vengas.
Por eso hay tantas tentaciones. Preciso el domingo te dicen ven al barbecue que preparamos. Nunca te invitan, pero ese domingo te invitaron. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Por qué? Porque el enemigo va a buscar una oportunidad. It's going to look for an opportunity para tratar de que no oigas la voz de Dios. ¿Cuántos aquí saben que Dios habla en esta casa? ¿Cuántos aquí, pero con total sinceridad delante de Dios, han oído la voz de Dios hablar a su corazón? Imagínese la bendición que viene a tu vida cuando tú oyes la voz de Dios. Imagínate, no, pastor, yo prefiero descansar el domingo, usted sabe, ir al parque, la playa. Eso está bien, no hay nada malo con eso. Pero cuando venga la adversidad, la playa no te va a servir. Cuando venga el problema, cuando se presente el gigante, el descanso no te va a servir. ¿Alguien está aquí todavía? Lo único que te va a dar la victoria es la fe que recibiste a través de la palabra viva de Dios en tu corazón. Le tengo un versículo bíblico. I have a biblical verse for it. Primera de Juan, anótelo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Anótelo porque esto le va a servir. Mire lo que dice la escritura: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Ayúdeme acá. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? ¿Cómo vencemos al mundo? A través de nuestra fe. ¿Tú quieres victoria en tu vida? You want victory in your life? Cristo ya pagó el precio por todo lo que te prometió. Yo le dije la semana pasada, más de 8,000 promesas bíblicas. ¿Quieres vivirlas? Necesitas fe. Y la única forma que la fe va a llegar a tu corazón es cuando tú oyes a Dios hablando a tu vida. Y diga conmigo, y esta es la victoria. Vamos, dígalo conmigo, diga, y esta es la victoria. ¿Cuál es tu batalla? Esta es la victoria. Pone el nombre de la batalla que quieras. Pastor, estoy pasando una batalla en mi matrimonio. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pastor, estoy pasando un problema en el trabajo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Que cuando la presión llegue a tu vida, que cuando las circunstancias te aprieten, cuando la adversidad te apriete, que lo que salga de ti sea la palabra que Dios te ha dado. La mayoría de la gente, cuando las circunstancias lo presionan, lo que sale es queja. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no a fulanito que hizo tal cosa? Escúchame, la mayoría de la gente, cuando es presionada, when they're being pressed, lo que les sale es queja, lo que les sale es temor, lo que les sale es duda, lo que les sale es incredulidad. La pregunta es, ¿qué te está saliendo a ti? Estás en la batalla, estás siendo apretado, presionado. Cuando usted agarra una naranja
y la presiona, ¿qué va a salir? ¿De qué? ¿De mora? La respuesta incorrecta. Cuando usted agarra una naranja y la presiona, la aprieta, ¿qué va a salir? Jugo de naranja. Porque de lo que usted es, usted da. Porque de lo que hay dentro de usted, de eso es lo que va a salir. La gente no entiende que las adversidades solo revelan lo que llevas por dentro. No le gustó, no dijo amén. Ok, se lo voy a repetir. Las adversidades, usted puede decir, pastor, yo tengo una fe tremenda, tengo una fe para mover los montes, y tan pronto tienes un dolor en el pie, ay Señor, ayúdame, Padre Santo, Señor, ¿qué voy a hacer con este dolor? Y comienzas a buscar el número del doctor, y comienzas a buscar el número de Pepito y de fulanito, y a quejarte con todo el mundo. La adversidad revela lo que llevas por dentro. Por eso Pablo decía, escucha eso, él decía, atribulados en todo, pero no angustiados, rodeados de problemas, pero nunca puedo estar derribado, pero no derrotado. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Él sabía lo que había dentro de él. Él sabía. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la palabra. Y cuando las circunstancias te aprieten, que lo que salga de tu boca y de tu corazón siempre sea la palabra de Dios. Diga conmigo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora toque a su vecino y dígale, cuida lo que oyes. Cuida lo que oyes. Usted sabe que el temor es fe negativa. ¿Sabe lo que es el temor? Fe negativa. Nada le ha pasado, pero usted está convencido y atemorizado de que va a pasar. La gente que le tiene temor a viajar en un avión, no es el avión al que le tienen miedo, es la idea que el avión se... Y yo le tengo una noticia: se estrellan más carros en la carretera que aviones que se caigan desde el cielo. ¿Alguien está aquí todavía? Los temores no son reales. They're not real. Los temores son creídos. Usted tiene que creerlo. Y por eso tienes que tener cuidado de lo que oyes, porque si la fe viene por el oír la palabra, el temor también viene por el oír lo que se dice en el mundo. Y el Señor me dijo que te dijera, cuídate de oír las voces de temor. Usted quiere alimentarse de temor, vea el noticiero de las 6. Nunca volverá a salir de su casa. ¿Quiere llenarse de temor? Vea Telemundo. Un noticiero. Yo tomé una decisión hace unos años atrás. No necesito ver noticias. Yo ya tengo el mejor noticiero del mundo. ¿Alguien le da un aplauso a la palabra de Dios? Escúcheme. Escúcheme. Este noticiero te da las noticias de mañana antes de que sucedan. Este noticiero te da la noticia un año antes de que suceda. Y no hay una mala noticia en este noticiero.
Esto se llaman las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo tomé una decisión hace años atrás. Número 1, no llenarme de noticias, sino ir a la palabra de Dios. Número 2, no rodearme de personas negativas. No rodearme de gente que habla en temor. Si hay algo que me enfada, que me enoja, es oír a alguien hablar en temor. No podemos coexistir en el mismo espacio. Y si usted tiene gente en su vida que lo que habla es temor a tu vida, usted desconéctese de ellos. No se deje contaminar de temor. No se deje contaminar de malas noticias. ¿Alguien dice amén a eso? Le voy a decir algo más. ¿Alguien le está ayudando esto? Ok, le voy a decir algo más. Se lo decía a mi papá hace unas semanas atrás. Lo compartía con mi familia y le decía: hace años atrás el Espíritu Santo me enseñó que cuando yo sintiera un síntoma en mi vida, yo comencé a ver un patrón. Y era que cuando yo sentía un síntoma, iba al doctor Google. ¿Cuántos han ido al doctor Google aquí? Pero sea honesto con Dios. Ok. ¿Sabe lo que hace el doctor Google? Te llena de temor. Te duele un dedo del pie y vas al doctor Google, y el doctor Google te dice: tienes mala circulación, tienes posiblemente un coágulo en la sangre. ¿Y qué comienza a suceder en tu mente? Tú entretienes y le das camino al temor. Y entonces te llena. Ay, Señor, ¿será que me va a dar un paro? ¿Será, Señor, que tengo mala circulación? Y el diablo te llena de temor. Y cuando vas al doctor, el doctor te dice: usted lo que tiene es una uña encarnada en el pie del dedo. Lo que necesita es un corta uñas. Aleluya. ¿Le gustó? ¿Le pasó? No, mentiras. ¿Cuántos me están entendiendo? No te llenes. Toca al vecino y dile: no te llenes de temor. Dile: llénate de la palabra de Dios. No te llenes del noticiero de la mañana. Llénate de lo que el Señor te dice cada día. Por eso en la radio cada mañana tenemos tiempo devocional, para que oigas la palabra del Señor hablada a tu corazón. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le da un aplauso al Señor por eso? Amárrate a la palabra. Ama la palabra. Ten la palabra guardada en el corazón. Óyela continuamente. ¿Cuál es el valor de venir a la casa de Dios? Que vas a oír palabra de Dios. No una palabra reciclada, una palabra fresca de parte de Dios. Vas a oír un rema de Dios. Vas a oír que es el mes de milagros para tu vida. Vas a oír que Dios no tiene nada imposible para Él. Escúchalo bien, listen to it carefully. Cuando sientas algún síntoma, aplica la palabra, apply the word. En las llagas de Jesucristo fuimos nosotros sanados, fuimos curados. En el nombre de Jesús, Señor, yo recibo tu sanidad. Yo he contado en estos domingos cómo en los últimos 4 años, y quiero aclarar esto, cómo en los últimos 4 años no me he enfermado. Y no lo digo con tanta gratitud a Dios. Y eso no quiere decir que no he sentido síntomas. Escúcheme, he tenido muchos y muchísimos síntomas, pero he aprendido que cuando el síntoma llega, yo no me pongo de acuerdo con el síntoma. Yo le digo al síntoma lo que dice la palabra de Dios.
Yo le digo a mi cuerpo lo que Dios dice. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo: en las llagas de Cristo fuimos sanados y fuimos curados. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Yo puedo, lo voy a hacer en Cristo, porque Él me da su fuerza. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Tengo la fuerza del Señor. I have the strength of the Lord. Escúcheme acá. Ante cualquier circunstancia, tienes una necesidad en tu casa, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Él alimenta las aves de los cielos, si Él viste los lirios del campo, ¿cuánto más no me dará a mí todo lo que necesito? ¿Cuántos están acá todavía? La palabra de Dios. La fe viene por Él hoy. Estamos en el primero de 4 pasos de la fe. Señor, ¿cuándo vamos a llegar? Número 2. Tengo 6 minutos. Número 2, anótelo. Lo voy a tocar hoy. I'm going to touch upon it today. Versículo 28. Ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto. El versículo 28 dice: porque ¿qué? Porque ella ¿qué? Decía: si tocare tan solamente su manto, seré. Y yo pensé que el siguiente proceso de la fe era decir. Y el Señor me dijo: no, porque lo que ella dijo fue basado en lo que ella vio. El segundo proceso de la fe es ver. Primero la fe viene por el oír, pero después de que tú has oído, comienzas a ver. Escúcheme por un momento. Ella oyó hablar de Jesús. Ella creyó que Cristo lo podía hacer por ella. Pero lo que ella dice es: si toco tan solamente su manto, seré. ¿Qué es lo que ella está diciendo? Ella está hablando de lo que ella está viendo. Ella está creando una imagen. Ella está visualizando un milagro. Ella está viendo la forma en la que ella va a recibir el milagro. Ella se está viendo a ella misma correr tras Cristo, tocar el borde de su manto y recibir la sanidad. Y yo vine a decirte: después de que oyes la palabra, recibes la fe. Pero cuando recibes la fe, comienzas a ver con los ojos espirituales. La fe siempre abrirá tus ojos. Escúcheme, la fe siempre abrirá tus ¿qué? ¿Qué estás viendo? What are you seeing? ¿Qué ves? ¿Cómo ves las circunstancias que estás atravesando? ¿Con qué ojos estás viendo lo que estás viviendo? Por eso Pablo dice: andamos por fe y no por vista, porque mi nueva visión es la fe. ¿Alguien está aquí todavía? Come on. Se lo voy a repetir. No sé si ya usted está listo para irse o si está recibiendo esto. Pablo dice: andamos ahora por la fe y no por la vista. En otras palabras, yo ya no dependo de mi vista física para andar en mi vida. Ahora yo veo todo a través de la fe. Cuando recibes fe, comienzas a ver con los ojos del Espíritu.
Cuando recibes fe y miras a tu esposo, ya no lo ves tan feo y tan gordo. No, mentiras. Ya no lo ves tan duro y tan apartado. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando recibes la fe, escúcheme acá, cuando recibes la fe, when you receive faith, la fe comienza a abrir otros ojos. Y ya de repente no ves las circunstancias tan adversas y tan difíciles como las estabas viendo. El Señor te da una palabra y te dice: te voy a bendecir en tu trabajo, y tú lo crees, y de repente comienzas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, y entonces dejas de ver la imposibilidad y la montaña y comienzas a ver el camino que Dios va a hacer para llegar ahí. Toca al vecino y pregúntale: ¿qué estás viendo? O mejor, pregúntale: ¿con qué ojos estás viendo? What eyes are you watching with? What eyes are you seeing with? ¿Con qué ojos estás viendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Le voy a dar ejemplos. Vamos a llegar. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham? Dios llama a Abraham el padre de la fe. La escritura llama a Abraham el padre de la fe, the father of faith. Pon atención. Dios le habla a Abraham y le dice, sabiendo que Abraham tiene una esposa que es estéril, y en Génesis capítulo 12 Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación grande. Lo primero que Abraham recibe es la palabra, la voz de Dios. Pero lo que la voz de Dios está creando es una imagen diferente, porque él ya no está viendo la esterilidad de Sara. Él está viendo que Dios lo va a hacer una nación. Comienza a cambiar lo que vemos. Dios le da una palabra que cambia. Usted sabe que la palabra tiene el poder de crear imágenes. Usted sabe que Dios nos dio algo llamado visualización, imaginación. Es poderoso, camina con la fe. ¿Cuántos aquí han visto una jirafa negra en su vida? Levante la mano. La acabaste de ver. Si nunca la habías visto, ¿cuántos la vieron? ¿Cuántos la vieron en su imaginación? La imaginación, imagination, es un don es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para ver lo que Dios te está hablando, para poder imaginar y visualizar un futuro diferente al que estás viendo. Alguien le dé un aplauso al Señor. Mírate sano completamente. Mírate próspero como Dios ha dicho que vas a prosperar. Mira cómo el teléfono suena y los contratos llegan diariamente, porque hay una ley de atracción que Dios pone a tu vida. Escúchame, visualiza, visualize lo que Dios está declarando de ti. Hasta que no lo veas, no lo puedes conquistar. Pastor, yo lo creo, pero no lo veo. No lo vas a conquistar hasta que no lo veas. Dios le dice a Abraham: acompáñame acá, vamos a ir rápido, voy a terminar ya, I'm gonna finish right now, pero tengo que darle esto de parte de Dios. Génesis capítulo 15 versículo 5. Mire lo que dice. Han pasado años y Abraham todavía no ha visto un hijo, y el Señor dice que lo llevó ¿dónde? Lo llevó afuera. ¿Y qué le dijo el Señor? Acompáñeme, ¿qué le dice? Ayúdeme. Le dice que mira ahora los cielos. ¿Y qué lo manda a ver? Y le dice: cuenta las estrellas, porque si las puedes si las puedes contar. Y le dijo: si las puedes contar, así será tu descendencia.
Si lo puedes ver, lo puedes tener también. Si en la fe lo logras ver, si logras visualizar, miren lo que dice el versículo 6. Abraham salió, contó las estrellas y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Cuando Abraham salía todas las noches y miraba las estrellas, no miraba estrellas, miraba su descendencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él no veía la esterilidad de su esposa, veía la magnitud de su descendencia. 5, 7, 20, 30, 80, 100, 500. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Las que puedas contar. Escúcheme. ¿Cuántas estrellas hay en el universo? Las que puedas contar. Y hasta donde veas, eso será tuyo y lo poseerás. ¿Cuántos me dan 2 minutos más? 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Tenemos más de 1 hora ya. Escúcheme acá, voy a terminar. Pero yo quiero que usted vea esto. La fe me permite ver. Faith allows me to see. Y el día que tú lo puedas ver en la fe, lo puedes conquistar. Le voy a contar 2 cosas rápidas. Yo no estoy preocupado de ver este salón lleno, porque yo ya lo vi lleno. Porque en la fe Dios ya me lo mostró lleno, y me lo ha mostrado lleno muchas veces, y me ha mostrado la fila que va a salir desde estas puertas. Y cualquier domingo, yo estoy esperando que cualquier domingo suceda. Cualquier domingo usted se va a sorprender. Va a llegar un domingo y usted se va a dar cuenta que si no llega temprano no va a tener asiento. Vamos a tener que abrir una sección allá afuera y sentarlo con una pantalla allá afuera. Yo no me preocupo de eso. ¿Sabe por qué? Porque yo ya lo vi. Lo puedo ver en mi espíritu. No lo veo lejos. No me angustia no verlo físicamente, porque ya lo vi espiritualmente. ¿Sabe qué más vi? El templo de esta iglesia. Ya lo vi. I already saw it. Lo he visto muchas veces en mi espíritu. Dios me ha dado sueños con el templo. Sé que está listo. Sé que viene pronto. No me preocupa cuánto va a costar, ni qué banco me va a prestar. Si Dios no lo quiere dar cash, nos los va a dar cash también. ¿Alguien dice amén ahí? ¿Sabe lo que me ha pasado en estos últimos días, estos últimos meses? He estado en varios eventos, voy a diferentes lugares o estoy viendo un lugar para la iglesia, y donde quiera que voy, miro el lugar y digo: wow, qué pequeño es este lugar. Fuimos al concierto de Gilberto Daza, y es un templo para de 1,000 a 1,200 personas. Y cuando estaba ahí con Josué, le digo: Josué, siento este lugar pequeño. He venido muchas veces. I've been here many times. He venido muchas veces, y cada vez que vengo, en el pasado había dicho: wow, qué grande es este templo. Pero la última vez que fui y me senté ahí, yo miraba la plataforma y decía: wow, nunca me había dado cuenta que esa plataforma es tan pequeña. Señor, ¿y por qué lo veo tan pequeño? Porque la visión que Dios nos está dando es mucho más grande de lo que estamos viendo físicamente. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? New Season, ponte de pie conmigo. Quiero leerte este último texto. Quiero que lo leamos juntos. I want us to read together. Génesis. ¿Cuántos recibieron esta palabra hoy? 5, gloria a Dios. ¿Cuántos recibieron esta palabra de Dios?
Ponte de pie conmigo. I need to hear the piano. Necesito oír más el piano. Génesis capítulo 13. Puede levantar sus manos ahí donde está. Hoy has oído una palabra que va a comenzar a abrir tus ojos. Dios le dice a Abraham, después de que Lot se apartó de él, I need to hear the instruments, I need to hear the band just getting into it. There's something in the spirit I need to, come on. Y Jehová dijo a Abraham, después, lo puede leer conmigo, después de que Lot se apartó de él y le dijo, alza ahora tus ¿qué? Vamos, el Señor le dijo ¿qué cosa a Abraham? Le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte, y mira hacia el sur, y mira al occidente, mira al oriente, porque toda la tierra, versículo 15, léalo conmigo, porque toda la tierra que ¿qué? Porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios te dará hasta donde tú logres ver. Dios te dará hasta donde la fe logre ver. Y yo vine a decirte en esta mañana, el Espíritu Santo hoy me dijo, David, voy a abrir los ojos de mi iglesia. Voy a abrir los ojos del espíritu de fe. Levanta tus manos, cierra tus ojos y comienza.